por Coserve Unidos, empresarios, empleados, emprendedores, iglesia, pastores, por el presidente de Colombia, Gustavo Petro, por Bogotá, por Chía. Bueno, vamos a orar por todo, amén. Amén. Si venimos a este lugar y antes de adorarlo y de exaltarlo, viniéramos pidiéndole, pues Dios dice, me gusta más que primero me adoren y después sí me pidan, ¿cierto? ¿Se acuerdan que había 4 cosas que yo enseñé algo? No recuerdo, de cómo era ¿cómo se llamaba eso? ¿Modelo de oración? Como un modelito de oración de 4 cositas. Sí. Y no lleguemos siempre a, ay Señor, estoy enfermo, sáname. No, adoremos a Dios. Mire, en medio de la adoración Dios sana. Amén. Amén. ¿Cuánto lo creen? En medio de la oración Dios bendice, Dios hace milagros. Yo le he pedido eso a Dios esta semana, le he dicho, Señor, haz milagros. Así que Sandrita, vas a tener un milagro en tu vida. Maricel también, vas a tener un milagro en tu vida. Joanita, tú vas a tener un milagro. Bertico, vas a tener un milagro. Brian, también vas a tener un milagro en tu vida. Juliana, vas a tener un milagro. Edison no está, pero también va a tener un milagro. Amén. Está en casa, pero allá se está recuperando. Santiago, vas a tener un milagro. Jairo, esposa mía, Amén. amada mía, vas a tener un milagro. Amén. Levanten sus manos y reciban el milagro. Vamos a orar. Creemos. Padre, gracias, Señor. Gracias por cada milagro. Tú has escuchado cada necesidad. Gracias, Espíritu Santo. Gracias por la necesidad de Sandra, que pide oración por su abuela, Señor. Gracias por las necesidades de la familia Copete, por las necesidades de Maricel. Gracias por las necesidades de Jairo, Señor. Gracias, Espíritu Santo, por la necesidad de cada uno de nosotros. Aquí estamos creyéndote, Señor, que tu voluntad se hace, que tu voluntad es hecha en esta mañana, porque tú eres Dios, porque tú eres Señor. Queremos darte gracias porque ya lo estás haciendo. Gracias, Señor, por esa sanidad. Gracias por esa prosperidad para estas empresas. Gracias por esa bendición para la iglesia, por el crecimiento, por el servicio. Gracias por esa sanidad total. Gracias por la sabiduría para tomar decisiones, Señor. Muchas gracias, Señor. Imparte esta bendición a tu iglesia, a tu pueblo, Señor. Que podamos ver esos milagros poderosos en cada una de nuestras vidas, Señor. Gracias por la sanidad de Edison, la hermana Teresa, de su hermana Hilda, Señor, también. Gracias, Espíritu Santo. Oh, Rey de Reyes, a ti te adoramos y te exaltamos, Jesús. Tú eres poderoso y santo. Tú eres maravilloso, Jesús. Gracias. Gracias. La reflexión nos decía hoy, no te afanes por el día de mañana. Cada mañana traerá su propio afán. Vivamos un día a la vez, iglesia. Amén. Y mientras tú vas a volver a cantar este cántico, le vas a dar gracias a Dios y te lo vas a aprender de nuevo. Amén. Espíritu Santo, te damos toda la gloria a ti. Tú eres santo. Tú eres maravilloso. Eres mi fuerza, mi esperanza fiel. Cuando el mundo se apaga, tú eres mi bien. Caminas conmigo en la oscuridad, traes melodía a mi soledad. Yo te necesito, en cada instante clamo a ti. Escucha este corazón rendido, te exalto hoy y siempre. Te necesitamos. Te necesitamos. Sanador de almas, refugio de paz. Levantas al débil, no dejas atrás. Llevas mis cargas, me das la herida. En
ti encuentro luz y verdad. Jesús, yo necesito cada instante amo a ti. Escucha este corazón rendido, te exalto y siempre. Recuerdo tu gracia, tu gran compasión. Cristo delante y detrás voy yo. Tu amor eterno nunca fallará. Cristo delante y detrás voy yo. Jesús, yo te necesito. Cada instante amo a ti. Escucha este corazón rendido, te exalto y siempre. Cristo delante, detrás voy yo. Amor eterno me sostendrá. Adóralo, dile Señor, gracias. Tú llevas mis cargas y me das claridad. Tú eres el que me sostienes. Tú vas delante y yo voy Tú eres el que me atrás. enseñas, aunque a veces no entiendo. Gracias, Señor. Gracias porque tú tienes el control de todo. El dueño Porque tú tienes la bendición para cada uno, Señor. de la y tu misericordia. Te damos gracias, Señor, porque ya están resueltas todas las necesidades. Confiamos en tus promesas. Porque creemos, Señor, en tu palabra, en tu poder, en tu bendición, Señor. Tú eres santo, Dios. ¿Quién como tú, magnífico Dios? Te adoramos. Dale gracias, dile, Señor. Exaltado siempre, Señor. A veces hay momentos en que estamos afligidos o tenemos alguna dificultad y colocamos una canción como esta y eso nos reanima, nos bendice y aumenta nuestro nivel de fe, Espíritu Santo, porque empezamos a ver lo que Dios hace a través de Jesús y cómo clamamos a Él y Él obra y Él hace maravillas y milagros y nos levanta la fe. Gracias, Señor, no nos vamos a afanar. Cada día traerá su propio afán. exaltamos. Gracias, Espíritu Santo. Gracias, Señor. Gracias. Gracias por esas bendiciones preciosas, por esas respuestas a cada familia, a cada uno de nosotros que clamamos, que pedimos, que damos gracias porque ya estás haciendo, ya estás obrando tu perfecta voluntad. Gracias, Muchas gracias, Jesús. gracias. A ti sea la gloria. A ti sea el honor, la adoración y la alabanza. Sí, Gracias, Espíritu Santo. Amén. ¿Cómo se sienten? ¿Mejor? Tomen su asiento, por favor, iglesia. Bienvenidos esta mañana. Un saludo para todos y los que nos están viendo, nos van a ver después en la grabación. Todo bien en el nombre de Jesús. Como dice el pibe, todo bien, ¿no? Qué bueno es poder compartir la palabra de Dios de nuevo y poder decir, Señor, gracias porque nos hablas cada día. Y ustedes que son tan juiciosos, les voy a pedir el favor de que anoten, que pongan unas notas ahí, porque esta palabra yo les prometí que iba a ser como en 3 episodios de pronto, o en 2. Tal vez hoy y el próximo domingo terminamos, pero no quiero correr, ¿saben? Yo recordé hace mucho rato, y por eso esa palabra la tenía ya hace un tiempo, que nosotros en nuestra lectura de la palabra de Dios, esa hojita que si no la tienen por ahí o se les perdió o se les revolvió o la extraviaron, es esta. Vea, Sandrita la saca y dice, ya pastor, aquí la tengo.
Amén. Yo también aquí la tengo. Yo recordé que nosotros más o menos en mayo, terminando abril y empezando mayo, estábamos leyendo, ve ahí otra hojita. Estábamos leyendo Primera de Crónicas. Mira, ya está, muy bien, Santiago. Otros la tienen en casa, sí, ya. Pero recuerdo que leímos primer libro de Samuel y comenzamos segundo libro de Samuel, y en mayo leímos segunda de Samuel capítulo 22 al 24. Y si ustedes recuerdan un poco lo que dice esa palabra en Samuel, está hablando de algo bien interesante que yo me pregunté: Señor, ¿por qué está escrito? ¿Por qué dejaste escrito esto en la Biblia? Y yo les traje un estudio de la palabra de Dios. Yo lo llamo así, bueno, un estudio, porque es bien interesante que no solamente leamos la Biblia, sino que de pronto profundicemos un poco en lo que dice la palabra. Y a mí me tenía inquieto esto, y de hecho esta palabra de hoy está basada o tiene como base este capítulo 22 o 23 mejor de segunda de Samuel, ¿no? Porque habla de algo interesante que quiero yo tomarlo. Yo estuve averiguando, dije: Señor, yo quiero escudriñar un poquito más sobre los valientes de David, porque eso habla de los valientes de David. Entonces miré varias opciones y dije: Señor, quiero preparar una palabra para que sea algo bien interesante. Y vi muchas, ¿saben? Por eso cuando uno da un estudio, le da el crédito al que hizo ese estudio, ¿no? Y esta persona que hizo este estudio es un pastor junto con su esposa. Ellos nacieron en Cuba, pero ahora viven en los Estados Unidos. Él se llama, voy a darles el nombre, yo lo tengo por aquí. Él se llama, al final de mis notas, él se llama José Hernández. Y él es un pastor jubilado, ya está jubilado con su esposa en una iglesia que se llama El Nuevo Pacto. Y él es un profesor de educación cristiana, pero también ellos tienen una maestría en teología. Y el pastor Hernández y su esposa, como les dije, nacieron en Cuba, pero son ciudadanos de los Estados Unidos de América. Y fue, algo que me gustó cuando vi esta enseñanza. Dije: la iglesia lo necesita, yo lo necesito, y la quiero compartir, tal vez no tan severa o tan literal como él la tiene ahí, porque es muy bonita, pero saqué lo más interesante. Y yo sé que esto nos va a hablar no solamente a cada uno como persona, sino a la iglesia. Y yo le coloqué como título lo que Dios está buscando. Amén. Lo que Dios está buscando hoy. Lo que Dios está buscando en mi vida, pero también lo que Dios está buscando en la iglesia. Y por eso, a través de este estudio, vamos a ir mirando hoy y tal vez el próximo domingo, para terminar, cosas importantes de lo que Dios nos habla directamente a nosotros, los hijos de Dios, y directamente a la iglesia. Y no solamente hablo de Veraca, sino de la iglesia en Colombia, en el mundo, la iglesia cristiana. Amén. Por eso nos vamos a enfocar en este tema hoy, lo que Dios está buscando. Y como ustedes lo ven ahí, Él está buscando un ejército. Él está buscando hombres valientes. Yo hoy pensé, yo creo que ya la 170 entre la Boyacá y la 80 está cerrada, porque ahí está el desfile de nuestro ejército nacional. Ayer en un noticiero vi una periodista que llevó a unos generales y los puso ahí al frente para preguntarles acerca de esta celebración y de este desfile que se hace cada año. Y ella le preguntaba: ¿por qué ustedes desfilan? ¿Por qué el Ejército Nacional sale? ¿Cuál es la razón? Y ellos decían: ¿saben? Es para darle gracias a ustedes, a cada colombiano. Les damos gracias y le mostramos lo que la fuerza hace, porque nosotros somos servidores de ustedes. Porque nosotros defendemos a cada colombiano. Y por eso queremos mostrar un gran ejército. Porque ustedes creen en nosotros. Interesante. Al final ellos cantaron algo que siempre los militares cantan, que tienen como himno.
Y yo vi a la periodista poniéndose así firme y los miraba y quedó tan conmovida, porque yo creo que cada colombiano siente cuando su fuerza hace algo por la nación, ¿cierto? Cuando uno los ve en las carreteras, cuando están combatiendo contra el enemigo que nos quiere dañar y acabar. Y fue bonito. Entonces me acordé, un ejército como ese Dios está buscando también en las filas de la iglesia. Y por eso es lo que Dios está buscando. Es de suma importancia para el día de hoy. Y les digo algo, desde ahora, esto no es una idea nueva, ni una preocupación pasajera, sino que es algo que nosotros vemos en la palabra de Dios, vemos en las escrituras, y que Dios sigue buscando a cada uno en cada generación que estén dispuestos a servirle con fidelidad. Y no les estoy hablando de personas perfectas, no les estoy hablando tampoco de los que tienen un nombre reconocido, sino que les voy a hablar, y lo vamos a ver en la escritura, de hombres y mujeres comunes y corrientes, como usted y como yo, como tú y yo. Amén. Por eso es que lo que Dios está buscando hoy está en la palabra de Dios, y nos vamos a enfocar en lo que la Biblia dice. Y nos vamos a enfocar en lo que la Biblia dice acerca de los valientes de David. Hay unos nombres hasta raros, pero yo decía, bueno, algo pasó y por algo quedó escrito en la palabra para darnos a nosotros una enseñanza un poco más profunda de lo que nosotros hacemos normalmente, y es pasar la lectura rápido ya. Y uno dice, ay, qué pereza leer todos esos nombres, ¿no? Pero a veces traen una enseñanza interesante. Tienen un significado especial. Y ellos eran hombres como cualquiera de nosotros, como les dije. Al igual que nosotros, tenían defectos, cometían errores. ¿Quién no ha cometido un error? ¿Quién no tiene un defecto? Uno se mira y dice, uy, sí, ese tiene la nariz torcida. Uy, sí, esa oreja es más grande que la otra. Y miramos los defectos y los errores que tenemos. Pero sin embargo, cuando yo vi la palabra de Dios, vi que algo los distinguía a ellos. Y algo que distingue a los valientes, o que distinguió a los valientes de David, era que ellos no retrocedían. Cuando la batalla estaba en el fulgor de esa intensidad tremenda, ellos se mantenían firmes. Y cuando los demás huían, ellos permanecían. Estaban ahí, estoy con David, estoy con mi comandante general. Entonces la pregunta que vamos a hacer ahora es, ¿dónde están los valientes de David? ¿Dónde están ahora en medio de estas circunstancias del mundo, del país, de la nación, de lo que está pasando? ¿Dónde están esos valientes de David? Y la razón es porque nosotros de verdad, iglesia, nos estamos enfrentando a situaciones que a veces la gente no conoce, pero la iglesia de hoy está siendo perseguida. ¿Sabían eso? Quizás aquí en Colombia no se ve tanto la persecución, pero la iglesia está siendo perseguida en todo el mundo. En algunos lugares más intensos que en otros. Entonces, lo que está pasando en nuestra sociedad pronto nos va a dar cuenta que lo que antes era como una resistencia suave, ahora se está convirtiendo en una hostilidad peor, abierta. La gente ya no, usted es cristiano, y pum, lo rechaza. Abierto. Y hermanos, yo no sé cuántos de ustedes están completamente al tanto de lo que está sucediendo en nuestra sociedad. Unos dirán, sí, yo veo noticias y mire lo que está pasando y tantas cosas. Pero la triste realidad es que hay guerra y que hay persecución contra los hijos de Dios, contra los cristianos. Y saben, eso está avanzando a un ritmo alarmante. Créanme. Nosotros tal vez somos unos de los privilegiados de que no nos sucede nada, estamos tranquilos. Todavía no hemos visto esa intensidad con que nos están persiguiendo, pero en otros lugares sí. Y saben, el propósito bíblico de hoy de la palabra es despertar a los fieles de Dios. Amén. Y también es un llamado, ¿saben? Es un llamado urgente a la oración.
a la oración. Debemos estar orando mucho. Porque con la oración usted y yo podemos defender nuestros valores cristianos. De hecho, un comercial sin costo alguno, el próximo 10, ¿cuándo es la fecha? De agosto, hace un año estuvimos, ¿se acuerdan? Va a haber otra vez la marcha para Jesús, el 3 de agosto. Es un domingo igual, en la mañana. ¿Se acuerdan que de aquí fuimos y marchamos? Y fue algo especial y me han mandado propaganda al WhatsApp y algunos, y están mostrando por todas las redes que todas las iglesias, esta vez va a ser mucho mejor todavía. Si el año pasado fue tremendo, en todas las ciudades cómo salieron a marchar la marcha para Jesús, ¿se acuerdan? Y oramos, va a ser algo especial este año también. Entonces desde ya les invito, porque tenemos que sentar un precedente. Ya no vamos a decir yo soy de la iglesia tal, no, allá todos vamos es como hijos de Dios, como cristianos marchando para Jesús y orando por el país, y orando por la nación, y orando por la sociedad, y orando por todo lo que estamos viendo en defensa de nuestros valores cristianos, porque si callamos ahora, mañana será demasiado tarde. Amén. Y saben, iglesia, este es el momento. Y ese es el momento de despertar, puede ser de ese letargo espiritual en que andamos, porque este es el tiempo, les voy a decir algo interesante, de volver al altar. ¿Ustedes saben qué es volver al altar? ¿Cuál altar? Me preguntarían, ¿no? Y es, gracias Jairito, es la comunión con Dios. Es el tiempo que tú y yo sacamos, sean 10, 15, 20 o 10,000 minutos para Dios, pero que sea un tiempo de calidad con Dios. Y nos está llamando a dejar el letargo espiritual y ser y tener un tiempo para volver al altar. Y ese es el llamado. Levantarnos como los valientes de David. ¿Quieren? Como ellos que pelearon sin retroceder y se mantuvieron. ¿Cómo se mantuvieron? Firmes. Ese es nuestro llamado. Y este estudio está basado, como les dije, en 2 de Samuel 23. Anoten la cita. No la voy a leer porque es muy extensa, porque a medida del estudio voy a ir leyendo algunos versículos que no. Pero está en 2 de Samuel capítulo 23, verso 8 al 39. Es una lectura bien extensa, no lo voy a hacer ahora. Pero ahí nos presenta, para llevarlos al contexto, nos presenta un grupo de hombres que aunque eran desconocidos por el mundo, eran conocidos por Dios. Él siempre nos conoce, Él siempre conoce a cada uno, no importa quién sea. Y por eso no estamos hablando de hombres prodigiosos, de hombres de renombre, no, hombres y mujeres como usted y como yo. Amén. Y ahí nos hablan esa lectura para que la hagan después en casa de esos hombres. Entonces lo que yo quiero tratar en estos 2 domingos es básicamente esto. Ellos fueron unos grandes hombres que marcaron la diferencia en los días del pueblo de Israel, en esos días oscuros. Y por eso vamos a ver 4 cosas y las voy a decir rápidamente, no importa que no las anote, porque les voy a dar una por una. Así que solamente ténganlo como referencia a lo que escuchen. Y son básicamente 4 preguntas. Y me gustó, ¿por qué? Porque cuando uno va a buscar un estudio acerca de los valientes de David, hay muchos. Y hay hasta bosquejos muy cortos, muy condensados, que hablan de ellos, de sus virtudes, de lo que hicieron, de lo que Dios nos quería mostrar y ya. Por eso les dije, me gustó y dije, voy a compartirlo con la iglesia. Pero son 4 preguntas. La primera es, ¿quiénes eran los valientes de David? Esa es la primera. La segunda pregunta es, ¿qué cualidades los hacían únicos? ¿Por qué eran los valientes de David? ¿Qué cualidades los hacía únicos? No había más. Si usted lee el pasaje, se da cuenta que habla primero de los 3 más valientes, pero después habla de los 30, y eran 33. ¿Amén? Y la tercera pregunta es, ¿qué podemos aprender de ellos para la iglesia de hoy? ¿Qué podemos aprender de ellos
para la iglesia de hoy. Interesante eso, ¿no? Eso me gustó también. Quizás hoy no lo alcancemos a ver, quizás alcancemos a ver las dos primeras preguntas o tal nos quedemos comenzando la otra, porque quiero darles esto para que usted lo tenga ahí, lo analice, lo lea, ore, se meta en oración, porque es una necesidad mía, es una necesidad suya, es una necesidad de la iglesia. Amén. De este país y de este mundo. Y la cuarta pregunta es: ¿qué exige Dios de nosotros en tiempos de confusión y tinieblas? ¿Qué exige Dios de nosotros en tiempos de confusión? ¿Y qué dije? Y tinieblas, como está este mundo, como están los tiempos de hoy, ¿cierto? Confundidos, en oscuridad, pero ¿qué es lo que Dios nos exige? Así que, como decía alguien, sin importar la edad, sin importar el pasado, sin importar la posición, este mensaje de hoy es para mí. Diga conmigo, este mensaje de hoy es para mí. Amén. Es para ti. Porque hoy, más que nunca, estamos llamados a su ejército. Estamos llamados a las filas del ejército de Dios. Y les voy a decir algo para que no idealicemos, ¿sí? A los grandes hombres de David, a los valientes. Porque yo les digo algo, no se necesita perfección para marcar la diferencia en este mundo, sino que en vez de mirar esa perfección, nosotros lo que sí necesitamos tomar es una decisión. Entonces no necesitamos perfección para marcar la diferencia, lo que sí necesitamos es decisión. Y saben, ese tipo de decisión es lo que definió a los valientes de David. Amén. Entonces vamos a ir al número 1. ¿Quiénes? O a la primera pregunta, ¿quiénes eran los valientes de David? Y en cada una de esas preguntas hay 3 cosas interesantes que yo los voy a llamar A, B y C, ¿de acuerdo? Y se los voy a decir para cuando lo quieran anotar. Pero por ahora voy a decirles y voy a empezar en quiénes eran los valientes de David. Todavía no vamos al punto A. Pero cuando nosotros tomamos el tiempo de mirar un poquito la palabra de Dios detalladamente y mirar estos versículos, que no los hemos leído todavía, pero que ahora vamos a leer algunos, estamos explorando algo interesante y vamos a descubrir algo mucho más profundo que una lista de nombres antiguos. Vamos a explorar eso y vamos a mirar ahí qué es lo que pasaba con estos hombres. ¿Quiénes eran los valientes de David? Y vamos a encontrar un testimonio vivo del poder de Dios. Y eso es lo que me gustó, ¿saben? Cuando yo leí estas lecturas de 1 de Samuel y de 2 de Samuel, dije yo, estos hombres tan tremendos. Y a veces uno podía catalogarlos en esta época como los superhéroes. Y no, realmente eran personas normales. Solo que cuando una persona es fiel, tiene el respaldo de Dios total. Cuando una persona es fiel a Dios, tiene unos milagros impresionantes que se ven, se realizan. Entonces vamos a encontrar ese testimonio vivo de Dios que está obrando en hombres comunes y corrientes que se convirtieron en personas extraordinarias. La pregunta es, ¿tú te quieres convertir en una persona extraordinaria? Yo sí, amén. Me quiero convertir en una persona de ese valiente de David, que no retrocedo, que no vuelvo atrás. Porque los valientes de David no eran soldados comunes, por algo estaban en las filas de David, pero ellos fueron hombres escogidos, y escuchen bien, no por su fama, sino por su fidelidad. Ellos fueron hombres escogidos no por su fuerza física, sino por su decisión, una decisión inquebrantable de permanecer cuando todos huían. Porque si es cierto, cuando hay batallas y guerras, los soldados están ahí y tienen una fuerza para peleemos por nuestra nación, peleemos por nuestra Colombia y vamos a pelear y a derrotar, pero ellos sienten miedo. Y muchos de ellos regresan. Como humanos se devuelven o no. Se devuelven.
esos valientes escogidos no retrocedieron jamás. Mientras otros huían, ellos permanecían. Y este relato de los valientes de David nos habla hoy con una voz urgente, iglesia. Porque el tiempo en que vivimos exige esa misma clase de valentía. ¿Quién puede decir conmigo, yo soy valiente? Yo soy valiente, amén. Tú eres una valiente. Tú eres una valiente. Amén. ¿Sabe qué? Tenemos que creérnoslo. Si no nos lo creemos, seremos derrotados. Pero si creemos que somos valientes en este tiempo que vivimos y que exige a esa clase de personas, nos va a ir bien. Muchos de ellos eran hombres, y ahorita lo vamos a leer, perseguidos, marginados, dice la palabra, endeudados, sin nombre, sin prestigio. Pero sin embargo estaban bajo el liderazgo de un rey, ese rey guerrero que se llama David. ¿Quién era David? El ungido de Dios. Fue ungido. ¿Se acuerdan Samuel? Llegó a la casa de Isaí. ¿Dónde están todos tus hijos? No, aquí están. Y él miró y dijo, no, este no es, este tampoco es. Este no es. ¿No tienes más hijos? Ah, sí, yo me acuerdo que hay uno por allá en el monte. Lo tenían olvidado David. Ah, sí, él cuida las ovejas y las cabras, ¿cierto? Él cuida las ovejas y las cabras. Ay. Ah, sí, tráiganmelo. Es él. Entonces David era el ungido de Dios. Pero saben, fueron ellos transformados por una fuerza temible. Y eso significa que su historia, la historia de cada uno de ellos, no es solo un recuerdo glorioso, ah, mira lo que hicieron, sino que es un espejo que hoy en día nos va a confrontar a usted y a mí. Amén. En otras palabras, es algo que nos muestra lo que Dios está buscando hoy. Es lo que está buscando Dios hoy para la iglesia de hoy. ¿A quiénes está buscando? A hombres y mujeres decididos. A hombres y mujeres dispuestos a luchar por la causa eterna. A hombres y mujeres que dicen, heme aquí, envíame a mí. La pregunta es, ¿a quién busca Dios? Pues Dios está buscando hombres y mujeres comunes y corrientes, tal como usted y yo somos, personas normales. ¿De acuerdo? Entonces, ¿quiénes eran esos valientes de David? Ahora sí voy con el punto A, si lo quieren escribir. Hombres comunes con un llamado extraordinario. Hombres comunes con un llamado extraordinario. Hombres ordinarios con un llamado extraordinario también puede ser. Y mire, uno de los errores más comunes cuando uno lee este pasaje de la palabra es pensar que ellos eran superhéroes, como les dije antes, ¿cierto? Pero la realidad es que no lo eran. Los valientes de David eran personas comunes y corrientes, gente con heridas, gente con fracasos, gentes con una historia, y que en un momento de sus vidas tomaron una decisión. Y así debe ser la iglesia de hoy. Si yo quiero ser un valiente de la casa de Dios, de la palabra de Dios, de la iglesia de hoy, tengo que ser un valiente y tomar una decisión y decir, aquí estoy, ayúdame, Señor. Claro, he tenido heridas, tal vez fracasos, tengo una historia que contar. En algún momento de mi vida fracasé o hice algo que no le agradó a Dios, pero donde ellos tomaron una decisión y decidieron alejarse de todo eso, alejarse de ese pasado. Ya el pasado no los gobierna, no los domina, sino responder más bien al llamado de Dios. ¿Cuántos quieren responder al llamado de Dios? Amén. Yo quiero hacerlo. Vemos que cuando David se refugió en la cueva de Adulán, dice la palabra de Dios que allí se reunieron como 400 hombres que se unieron a él. ¿Quiénes eran? Volvamos a la pregunta. ¿Quiénes eran? Pues la palabra de Dios es bien clara y nos lo describe de esta forma. Vamos a mirar
Primera de Samuel capítulo 22. El verso 1 y 2. Primera de Samuel 22, 1 y 2. Y me gustó esta traducción, está en la traducción Palabra de Dios para Todos. Dice: David salió de Gad, versículo 1, y escapó hacia la cueva de Adulán. Cuando sus hermanos y parientes se enteraron de que David estaba en Adulán, fueron a verlo. Pero mira lo que dice el verso 2. Dice: muchos se unieron a David. Unos estaban, ¿cómo? Metidos en algún problema. Otros, ¿otros qué? Debían mucho dinero. ¿Alguien tiene deudas aquí? Los endeudados, ¿no? Muchos se unieron a David. Unos estaban metidos en algún problema, otros debían mucho dinero y algunos más no estaban satisfechos con la vida. A veces nos identificamos como algunos de ellos, ¿cierto? Medio changuitas. Amén. No tenían satisfacción, no querían vivir. Y de eso hay mucho en las iglesias y mucho en el mundo. Gente que se quiere suicidar. Ya no quiero vivir más. Y entran en una tremenda depresión. Por eso los cristianos no debemos dejarnos deprimir nunca. ¿Saben por qué? Porque el siguiente paso es a morirnos. Es a quitarnos la vida. Pero mira, estos hombres se unieron a David. Y dice la palabra, sigamos leyendo. Alrededor de 400 se unieron a David y él se convirtió en ¿quién? En su líder. Imagínense el líder de toda esta gente. Yo diría, no, pero ahora ¿cómo voy a restaurar a esta gente que está endeudada? Ahorita me van a pedir plata. ¿Yo cómo voy a hacer con ellos que se quieren morir, que están a punto de suicidarse? ¿Yo qué voy a hacer con toda esta gente que están metidos en algún problema y tienen una depresión tenaz? Este ejército no vale nada, yo más bien deserto. Pero ¿saben? Esa fue la primera escuela de estos hombres. Para ser transformados y para llegar a ser valientes. Porque todo no es tan fácil. Alguien envió por ahí algo donde decía hay que pagar un precio. ¿Recuerdan? Y eso es verdad. Todo hay que pagar un precio. Esos hombres eran personas normales, tal como tú y yo, como muchos de nosotros hoy en día. Estos hombres estaban endeudados, amargados y afligidos, dice en otra versión. Pero sin embargo, en ese lugar de quebranto que era la cueva de Adulán, ahí, en esa cueva, comenzó la transformación de estos valientes. Aleluya. Y lo que el sistema rechazó y dijeron, no sirve, ¿sabe qué hizo Dios? Dios los restauró. Están endeudados, no se meta con esa gente porque nunca van a pagar. Los desecharon, el sistema los desechó. Pero lo que el mundo despreció, el Señor también lo escogió. Y eso es lo que sigue haciendo hoy. El patrón no ha cambiado. Dios sigue escogiendo la persona que Él quiere escoger. A Él no le importa si eres endeudado, deprimido, acabado, estás en problemas. No. A Él lo que le importa es ver tu corazón. Y si ves que tu corazón está decidido a hacer algo, te transforma. Y lo forma un líder. ¿Amén? Y lo forma una persona valiente. Por eso hoy los valientes de David siguen naciendo, en medio del quebranto, en medio de las dificultades. Dios continúa reclutando en los lugares más inesperados. ¿Dónde es? En su casa, en la cueva de Adulán, donde sea, ahí te va a encontrar. A David lo encontró en las montañas por allá cuidando las ovejitas y los corderos. Y lo hizo rey y lo ungió. ¿Por qué? ¿Saben por qué? Porque Dios no busca títulos. Porque Dios no busca sino obediencia. Él no busca perfección. Él busca disponibilidad. La pregunta es, ¿estás disponible? Amén. Ahora se usa el término, sí, 24/7. Amén. Qué bueno que pudiéramos decir lo mismo. Estamos disponibles 24/7 para Dios. Pero así que si quizás crees que no tienes nada que ofrecer,
recuerda siempre a estos hombres de David. Recuérdalos siempre. Ellos tampoco tenían. Pero ¿qué estaba haciendo Dios? Ellos dijeron, David fue llamado, David fue ungido, es el rey. No puede ejercer todavía porque Saúl lo está persiguiendo y lo quiere matar. Y hasta que Saúl no desaparezca, aunque ya lo sepamos, que ya fue proclamado rey, que fue ungido allá en la casa de su papá Isaí, y que todavía no está, pero él es el rey. Y sabe que tenía, los valientes miraban a David como rey, como el comandante de los ejércitos del Dios viviente. Y por eso se unieron y estaban disponibles. No eran perfectos, pero se pusieron en las manos de Dios. Hasta aquí ya vamos viendo cómo eran los valientes de David, ¿cierto? ¿Quiénes eran? Bueno, el punto B habla de valientes en medio de batalla. Los valientes en medio de batalla. Y aquí no traje los versículos escritos acá, porque quiero que alguien lea estos versículos en su Biblia. ¿Quiénes trajeron Biblia? Bueno, 2, 3, ¿tú trajiste Biblia? ¡Ah, y hay una! Amén. Bueno, vamos a ir a 2 de Samuel capítulo 23 y vamos a leer el verso 8 al 12. Yo quiero que alguien lo lea. ¿Quién quiere leerlo? Bueno, despacio, con buena letra y no manches el papel, decía mi mamá. 2 de Samuel capítulo 23, desde el verso 8 al 12. ¿Qué versión tienes ahí? ¿Reina Valera? Palabra de Dios. Léelo ahí, a ver. Nueva traducción viviente. Ok, léelo ahí, a ver. Dice, Espérate, para que anoten la cita los demás. 2 de Samuel capítulo 23, versículo 8 al 12. 2 de Samuel 23, 8 al 12 dice, los guerreros más valientes de David. Estos son los nombres de los guerreros más valientes de David. El primero era Jasobeán, el Admonita, quien era el líder de los tres guerreros más valientes entre los hombres de David. Una vez más utilizó su lanza para matar a 800 guerreros enemigos en una sola batalla. El siguiente en rango entre ellos era Eleazar, hijo de Dodai, un descendiente de Ahoa. Una vez Eleazar y David juntos les hicieron frente a los filisteos cuando todo el ejército israelita había huido. ¿Está ahí? ¿Sí? No, sigue. Siguió matando a los filisteos hasta que se le cansó la mano para levantar su espada. Ese día el Señor le dio una gran victoria. El resto del ejército regresó recién a la hora de recoger el botín. El siguiente en rango era Sama, hijo de Ahede Arar. Cierta vez los filisteos se unieron en Lehid y atacaron a los israelitas en un campo lleno de lentejas. El ejército israelita huyó. Sí, está. Pero Sama no se dio terreno en medio del campo. Él hizo retroceder a los filisteos, así que el Señor le dio una gran victoria. Amén. Una gran victoria. ¿Se nos fue? Se apagó. Bueno. No sé si el tuyo sirve. Ah, pero espérate, entonces yo creo que el mío sí lo tiene acá. Quiero que quede también grabadito porque va a ser una bendición. Vamos a activarle aquí. Yo tengo que ir a la aplicación para que usen este. Mira cómo está ahí. La traté de abrir. Bueno, mientras tanto, gracias por leer esa lectura. Pensé que no estaba escrita y sí estaba, qué bueno. Pero lo que quiere
lo que queremos mencionar en estos versículos del 8 al 12 es que esta lectura nos menciona a 3 guerreros, que eran 3 guerreros destacados. Los nombres son bien raros, pero eran 3 guerreros destacados, ¿no? Uno se llama José Basebet, otro Eleazar y el otro Sama, ¿sí? ¿Se acuerdan de ellos 3? Muy bien. Y cada uno de ellos representa lo que significa mantenerse firme cuando los demás retroceden. Esos 3, por eso eran los 3 valientes, y entre ellos había un líder, y no eran los otros 30 que están más adelante en la lectura. Por ejemplo, lo que escuchamos de la lectura dice que José, con B al final, José Basebet, venció a 800 enemigos en un solo combate. ¿Ustedes se imaginan un solo hombre para vencer a 800? ¿Qué pasaba ahí? El poder y la unción de Dios, no era otra cosa. No era otra cosa. El poder y la unción de Dios en este hombre para hacerle frente a 800 hombres. Yo me lo imagino, yo creo que eso era un milagro sobrenatural de Dios, él acabando con 800. Un solo hombre. Ese señor José Basebet. Eleazar, dice la palabra de Dios que Eleazar peleó tanto tiempo que su mano se le quedó pegada a la espada. Cuando se la fueron a quitar no se lo podían, se le quedó pegada. Imagínense a cuántos mató sin cansarse. Si este hombre Josebet venció 800, uno peleando con 4 o 5 ya está cansado, ya se cae al piso. Hasta con uno solo, usted coge uno a golpes y ya. Este hombre 800, yo creo que era una fuerza sobrenatural de Dios. Era algo impresionante de Dios. Amén. Pero Eleazar peleó tanto tiempo que su mano se le quedó pegada a la espada. Y Sama defendió un campo de lentejas cuando el resto había huido, se había ido. Todos cobardes, ¿no? Pero Sama defendió un campo de lentejas, y esa es la marca de los valientes de David. No abandonan el terreno que Dios les ha confiado. Amén. Si Dios nos confió un terreno, no lo abandonemos. Digámosle, aquí estamos los valientes, vamos a seguir para adelante. Para atrás ni para volver, para atrás ni para coger impulso. Exacto. Amén. Mira, este es un tiempo donde muchos claudican en su fe, donde la verdad de Dios se relativiza. Todo es relativo. ¿Sí? Y en el compromiso se enfrían. O en el compromiso la gente de la iglesia se enfría. Porque la iglesia de hoy lo que necesita urgentemente es esta clase de determinación. Aunque todos huyan y en el lugar donde nos puso Dios no vamos a volver atrás. Hay que determinarnos, amén. Porque necesitamos cristianos que digan que aunque nadie más pelee, yo sí lo haré. Que aunque me quede solo, yo permaneceré. Amén. Pero saben, esto no es algo que se logra con la fuerza humana. Porque ellos no lo hicieron con su fuerza humana de vencer a 800. O de que su espada se le quedara pegada en la mano para matar a no sé cuántos. Amén. Sino eso se necesita una fuerza sobrenatural. Una unción, como lo dijeron ustedes, una unción y un poder de Dios. Y saben, los valientes buscan eso. Cuando ya hemos sido transformados, vamos al altar de Dios, vamos al lugar secreto a buscar la presencia de Dios, la unción, como les hemos hablado durante todo este tiempo, el bautismo del Espíritu Santo, la unción de Él para guerrear, para pelear y para acabar con todos. Amén. Hoy la iglesia necesita urgentemente ser determinada.
Porque la valentía espiritual, ¿saben? Nace de la fidelidad de Dios. La valentía espiritual nace de la fidelidad de Dios. Y ese es el Espíritu de Dios, el Espíritu que Dios está buscando hoy para su iglesia. ¿Saben? El ADN. ¿Qué es el ADN? El ácido desoxirribonucleico. ¿Sí? Ese es el ADN. ¿Se acuerdan de biología o de anatomía? Bueno, no sé. Pero el ADN de los verdaderos cristianos, donde se sabe qué está pasando, qué es lo que tiene ese valiente, esa persona. Ese ADN de los valientes cristianos lo vio el apóstol Pablo. ¿Y saben cómo lo escribió? Vamos a mirar 2 de Timoteo 4, 16 al 17. Dice la palabra de Dios: en mi primera defensa, ninguno estuvo a mi lado, sino que todos me desampararon. Pero el Señor estuvo a mi lado y me dio fuerzas. Amén. El ADN de 2 de Timoteo 4, 16 y 17. Esto fue lo que el apóstol Pablo vivió cuando escribió esto. Dijo: no importa que me dejen, yo tengo una misión, un objetivo que cumplir y no voy a volver atrás. Él dice: en mi primera defensa ninguno estuvo a mi lado. ¿Dónde están los valientes? ¿Dónde están los que dijeron y tomaron una decisión? Todos me desampararon, dijo el apóstol Pablo. Pero él sabía en quién había confiado. Él sabía que estaba en las manos de Dios. Y él dijo: pero el Señor estuvo a mi lado y me dio fuerzas. Hermanos, es en esa fidelidad. Es en esa fidelidad divina donde se forjan los hombres valientes, los creyentes fieles. Es ahí donde dice: yo quiero ser fiel. Yo quiero estar con Dios. En medio del problema, en medio de la batalla, en medio de la guerra, voy a tomar una decisión. No voy a volver atrás. Tengo mi espada, voy a pelear. Y yo sé que con mi fuerza humana no lo voy a lograr, pero con la ayuda de Dios sí lo voy a lograr. Entonces, ¿para qué peleamos en nuestras fuerzas, iglesia? ¿Para qué peleas con ese que dice: ay, otra vez? Ay, pero no sabemos que no cambia, pero mire, no hace, pero sí hace. ¿Otra vez? No, en tus fuerzas no vas a hacer nada. Pero con la unción y el poder de Dios se logra. Así que aquí están los valientes de David. ¿Ven? Punto número C. Una generación que honra al rey. ¿Saben? Esto me gustó. Usted y yo, como valientes de Dios, debemos honrar a Dios. Honrar al rey. Porque otro aspecto central de la vida de estos valientes, de estos hombres, fue su motivación. Ellos no peleaban por ser reconocidos, por tener un cargo más. Me va a nombrar general, me va a nombrar el guardaespaldas de David. No, la motivación de ellos era diferente. Ellos no necesitaban un reconocimiento. Ellos no necesitaban una recompensa. Ellos peleaban por David, que era su rey. Punto. Qué tremendo, ¿verdad? Y para que entendamos bien esto, tenemos que referirnos al pasaje de la Biblia que está en 2 de Samuel, capítulo 23, verso 15 al 17. 2 versículos. Para que lo entendamos bien, vamos a prestar mucha atención a lo que encontramos en estos 2 versos. Lo que dice la Biblia. Versículo 15. Dice: y David dijo con vehemencia: ¿quién me diera a beber del agua del pozo de Belén que está junto a la puerta? Entonces los 3 valientes irrumpieron por el campamento de los filisteos y sacaron agua del pozo de Belén que estaba junto a la puerta, y tomaron y la trajeron a David, mas él no la quiso beber.
sino que la derramó para Jehová, diciendo, verso 17, lejos sea de mí, oh Jehová, que yo haga esto. ¿He de beber yo la sangre de los varones que fueron con peligro de su vida? Y no quiso beberla. Los 3 valientes hicieron esto. Imagínense que David no se lo pidió a ellos. Yo quiero agua de Belén, tráigamela. No, él no se lo pidió. Él solamente hizo como un comentario, como un deseo en su corazón. Tal vez él estaba solo, pero saben, los 3 valientes fieles estaban por ahí detrás de la cortina y oyeron el deseo de David. Mi rey tiene sed y quiere del agua del pozo. Y no le preguntaron, ni siquiera le dijeron a David, rey, comandante, general, ¿podemos ir y traerte agua? No, ellos se fueron determinados. No importaba que fueran a perder su vida. Pero esos 3 valientes entraron, pasaron por las filas de los filisteos, por el campamento, irrumpieron en ellos, quizás ni los vieron, no sé cómo hicieron, se disfrazaron, pero fueron al pozo de Belén, tomaron agua y le llevaron al rey, le dijeron, aquí está el agua. Y él se sorprendió. Y notemos algo en estos versículos, porque en otras palabras, la acción de estos hombres, o de estos 3 hombres, porque aquí vemos cómo los 3 de ellos arriesgaron su vida para traerle agua del pozo de Belén al rey David. Y no porque David se los hubiera pedido, sino porque escucharon, escuchen bien esto, escucharon un suspiro de David, un deseo del rey. Y hermanos, lo que estamos viendo aquí es un gesto de la profundidad de su lealtad. Ellos vivían atentos a la voz del rey. Ellos vivían, ¿qué quiere mi rey? ¿Qué es lo que susurra mi rey? Tal vez escucharon un susurro. David dijo, ay, tengo sed y esa agua de Belén es tan pura como esta que estoy tomando aquí. Purificada en un ¿cómo se llama? En un filtro de Rinauer. Comercial, otro comercial, sin. Segunda de Samuel 23, 15 al 17. Sin costo alguno. Va este comercial. Amén. Entonces, ellos vivían atentos a la voz de su líder, de su rey. Si saben, no para beneficio propio, sino por amor. Y ese tipo de lealtad es algo que confronta a los cristianos en la iglesia de hoy. ¿Sí o no? La pregunta, ¿vivimos nosotros con ese mismo sentido de entrega hacia Jesús, hacia Cristo, hacia nuestro Rey? Que cuando Él dice algo estamos atentos a su voz y escuchamos. Dios desea que seamos fieles, Dios desea que seamos obedientes. Estamos listos para decir sí, lo voy a hacer. Un solo susurro, un solo deseo del rey de tomar agua, esos salieron corriendo y fueron y se la trajeron. Qué tremenda fidelidad de esos 3 hombres valientes. La pregunta es, ¿estamos dispuestos a movernos por una palabra, por un deseo, por un suspiro de su corazón? ¿Estamos dispuestos a hacerlo, iglesia? Los valientes de David no servían por obligación. Ellos eran guerreros por convicción. Aleluya. Sí, aquí hay muchas palabras claves, directas, que nos hablan a cada uno de nosotros. Y esa convicción es la que le hace falta a la iglesia de hoy. No sirvamos por obligación. Esos guerreros tenían convicción. Él es nuestro rey. Vamos a hacer lo que el rey dice. Punto. Punto. No importa si morimos en la batalla, en la guerra, no importa. Pero la iglesia de hoy, ¿saben? No necesita religiosos formales, sino necesita cristianos apasionados que vivan para complacer a Jesús. La iglesia de hoy necesita urgentemente cristianos fieles que amen más su presencia que sus propias comodidades. Ellos no están, ¿será que el rey nos va a dar algo?
Tal vez la recompensa la tuvieron mucho más adelante, pero se necesita un proceso para llegar allá. Se necesita un proceso para ser totalmente transformados por el poder de Dios. Fieles cristianos que están listos para actuar es lo que la iglesia necesita. Fieles cristianos que están listos para obedecer. Fieles cristianos que están listos, que en medio del peligro saben qué es lo que el Rey desea. Y eso me lleva a mí a pensar qué es lo que Dios quiere de mí. ¿Qué es lo que Jesús quiere de mí como persona, como creyente, como hijo de Dios? ¿Qué es lo que Dios quiere? Amén. Creo que no alcanzamos al segundo punto, pero les voy a dejar el título. Y el número 2 es la siguiente pregunta. ¿Ustedes se acuerdan de la segunda? ¿Qué cualidades los hacían únicos? En otras palabras, ¿qué características tenían los valientes de David? Ahí está. Amén. Y eso lo vamos a leer en la próxima vez. Amén. Porque es interesante o no lo que estamos viendo hasta ahora. Cuando leemos los versículos que estamos explorando hoy, nos damos cuenta de que son mucho más de una lista de nombres o una lista de hazañas que se hicieron en ese capítulo. En ellos vamos a descubrir, ¿saben, iglesia? Un retrato espiritual profundo de hombres que fueron transformados por la fidelidad de Dios, que fueron transformados por la obediencia, que fueron transformados por el sufrimiento, que su verdadera marca como valientes era la entrega total a su Rey. Dios nos está llamando a una entrega total a nuestro Dios, ¿saben? Y por eso les digo, esta enseñanza, este estudio es para este tiempo. Esta enseñanza es para la iglesia de hoy y esta enseñanza es para mí. Amén, es para ti. Vamos a dejarlo ahí, ¿de acuerdo? Vamos a ver el segundo el próximo domingo, si Dios quiere. Pero vamos a orar en esta hora, porque lo que viene es importante. Lo que viene va a hablar de esos valientes que no eran perfectos, pero que sí eran leales. Y vamos a hablar de esos valientes que conocían el propósito de la batalla. Y vamos a hablar de esos valientes que fueron contados entre los valientes porque nunca retrocedieron. O sea que Él les deja un abrebocas para que quedemos con hambre y sed de lo que viene. ¿Les parece? Amén. Vamos a orar. Póngase sobre sus pies. Amado Señor, te doy gracias en esta hora. El tiempo pasa volando, pero tu palabra permanece para siempre. Tu palabra es verdad, Señor. Gracias porque queremos pertenecer a las filas de esos valientes. Queremos hacer tu voluntad, Señor. Queremos ser calificados como esos hombres que permanecen firmes en medio de las batallas de la vida, de los problemas, de las necesidades. Quizás estemos hoy luchando y tenemos una guerra contra situaciones difíciles y nos preguntamos por qué Dios permite eso, qué es lo que pasa, Dios, y hasta peleamos con Dios y por qué estoy enfermo y por qué me pasa esto y por qué no me sale bien esto y por qué no resulta. Tal vez estemos en conflictos, pero Dios nos está llamando a la cueva de Adulam, al lugar donde vienen los que están endeudados, emproblemados, con necesidades grandes, porque ahí es donde comienza la transformación de nuestras vidas. Señor, la iglesia, Veraca, mi vida, la vida de mi esposa, estamos delante de ti para decirte, queremos ser transformados cada día. Queremos ser esos valientes que te amen, que te sirva a ti, Señor, que te sirvan para ti, para el reino de Dios. Que tú puedas decir, cuento con este, y con todos nosotros. Queremos pertenecer a los valientes de Dios. Porque eso es lo que Dios está buscando hoy. Esos valientes.
Y hoy podemos decir y levantar nuestra mano y decirle, Señor, yo quiero ser ese valiente. Yo quiero escuchar tu voz y al menor deseo que tengas, hacerlo realidad. Ayúdanos, Señor. Bendice la iglesia. Bendice cada vida, cada corazón, Señor. Y prepáranos para lo que viene. En el nombre de Jesús. Gracias, Señor. Amén. Amén. Dios los bendiga, iglesia. Amén. Gracias.